Ahí está. Bueno, pues para la grabación leímos Juan 8 del 31 al 36. Entonces comienza diciendo de que entonces Jesús decía a los que habían creído en él. O sea, acuérdense que en el capítulo 8 estamos viendo un capítulo de contrastes. Comenzamos con la gracia y la ley, con la historia de la mujer adúltera. Luego, cuando Jesús dice que yo soy la luz del mundo y no se contanda de la luz y las tinieblas. Luego, entre la vida y la muerte, y vamos a estudiar la libertad y la esclavitud, ¿verdad? Comienza, entonces Jesús decía a los que habían creído en él, o sea, y esta parte es bien importante a ustedes. Hemos estado estudiando, sobre todo en este capítulo 8 y una parte del 7, las características de un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque Juan lo que está haciendo énfasis acá es de que hay algunos que no son verdaderamente creyentes. O sea, puede decir alguien que cree en Jesús, pero después dice que deja de creer en él. Y esa parte es bien importante diferenciarla, no solo por tener uno esa mentalidad de reconocimiento, sino hasta para preguntarse a uno mismo, ustedes. Entonces, les quiero compartir, eh, ay, les quiero compartir el Mentimeter, acá si lo tienen a eso a la mano, agregamos el código 495619. 49, 56, 19, ¿verdad? Y acá no es, ahora que no vamos a dar ningún curso ni nada, sino solo para reflexionar y que cada quien podamos tener alguna percepción o mínimo un preconcepto de lo que creemos que es, ¿verdad? De lo que estemos hablando. Ya tenemos 9, 10 de los 16 que estamos conectados. Vamos a dar un chorrito más a los que faltan a la aplicación Mentimeter. El código es 495619. Con esto nos vamos. La primera pregunta a ustedes que les quiero hacer. Uy, un segundo. Aquí está. Ahí está. Entonces, quiero que reflexionemos y ustedes pueden contestar en esto. ¿Qué se diferencia? ¿Cómo se diferencia un verdadero creyente de un falso creyente? Perdón, escribí mal creyente en la segunda. Para ustedes, ¿cómo se diferencia un verdadero creyente de un falso creyente? Porque está diciendo Jesús de que muchos de ellos creyeron en él, pero después vamos a ver que se alejaron, ¿verdad? La semilla no germinó. Y vamos a ver algunos casos bien interesantes. Vamos a ver ahí que nos contestan por su fe y su entrega, por permanecer. Ahora, creo que esta forma no se vio mucho. There's no correct answer porque no había pregunta correcta. Entonces, Yo estaba escribiendo y me sacó. A mí me sacó. era 30 segundos, así, versión express. Uy, chica. Ahí escribir ahí a la espinilla, ¿no es? Y te ves una Sí, regla importante era que lo pudieran escribir y meditar a ustedes, pero déjenme hacerle una pregunta. ¿Quiénes de nosotros se pudieron haber dado cuenta de Judas? Durante el periodo de Judas, siendo el discípulo de Jesús, ¿cuántos de los discípulos se dieron cuenta previo a la traición de que él no era un verdadero creyente? Ninguno, solo Jesús. Solo Jesús, ahí. Solo Jesús. Y esa parte es bien poderosa a ustedes. Sí, porque desde un principio le hice, era como que, bueno, anda a hacer lo que tenés que hacer, ¿verdad? Y todos, ¿qué, verdad? Y yo les digo, ¿quién será? O sea, Y era el de confianza también del Señor, porque era el que enviaba la administración. después de 3 años, ninguno de ellos se dio cuenta. O sea, toda esta reflexión estamos haciendo no para que nos volvamos jueces, ¿no? Ustedes y comencemos a platicar, puchica, aquel sí ha de ser, aquel no ha de ser, pero la pregunta es bien poderosa. ¿Qué es lo que realmente hace la diferencia? ¿Sí? ¿Él sería Jesús? Sí. ¿Lo obedecía? Sí. Aparentemente, sí.
creía en él. Pareciera que sí. ¿Qué es lo que realmente? Déjenme darles varios ejemplos. Los israelitas al salir de Egipto, ¿qué tanto creían ellos en el Señor? Estaban maravillados de sus obras. Pues llegaron montones. Ya a medio camino, les fallecieron. Hay un pasaje de Samuel que me encanta, dice, en 1 Samuel, que dice, y Samuel servía al Señor. Y 10 versículos más adelante dice, pero Samuel no conocía al Señor. Hablando de lo de Judas, usted dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y no andaban de él. O sea, estuvieron y se apartaron. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿acaso también quieren irse ustedes? ¿Se acuerdan que lo estudiamos en el capítulo 6? Cuando Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo. Y entre tanto dice, nosotros que hemos creído. Ahí estaba Judas, a ustedes. Y Jesús le respondió, ¿no los escogí yo a ustedes, los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo? Déjenme hacer otra reflexión. Yo sé que no sabemos el número, pues, pero ¿cuánta gente creen ustedes de que recibió a Jesús cuando entró a Jerusalén con palmas al inicio de la Pascua? Bueno, que decían, Osana, el hijo de David, que es el Señor, el Salvador, que lo recibieron como el Mesías. ¿Cuánta gente estima Bueno, que había ahí? bueno, en cantidad no sé, pero yo creo que casi la mayoría del Miles. casi todo el pueblo, ¿verdad? Yo creo que casi la mayoría estuvo pendiente de su entrada, pues. Creo que es justo decir miles. Pongámoslo barato, unos 10,000 personas. ¿Cuánta gente estaba en el atrio alto, en el aposento alto, esperando la llegada del Espíritu Santo? Cientos, tal vez. 120, dice la palabra. ¿Qué pasó con los otros 9,880? Que lo estaban recibiendo con palmas. Justamente el Señor nos ilustra con la parábola del sembrador, ¿va ustedes? O sea, hay tipos de tierras. Por supuesto, antes de comenzar a decir quiénes sí, quiénes no, creo que tenemos que ser muy cuidadosos y escudriñarnos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado con Pablo? Donde dice, o sea, hay que escudriñarse uno mismo para asegurarnos que nuestra fe es genuina. O sea, no vaya a ser ustedes que nosotros mismos somos de los que no creen o de los que no tienen realmente esa convicción. ¿Y qué es lo que hace un verdadero creyendo? Como dice Walter, ¿qué tipo de tierra somos nosotros? ¿Y cómo saberlo? Ya estamos a hacer otras preguntas. Si quieren, tengan su mentimino a la mano. Ahorita, ya se dieron cuenta que esto va rápido a ustedes. Entonces, solo para... Tienen 30 segundos. Es más, les voy a dar un poquito más de tiempo para que no lloren tanto. Voy a poner Nos va a 40. estar 31 segundos. Y desde adelante la pregunta es, ¿qué significa permanecer en Jesús? Para ustedes, ¿qué significa permanecer? Porque dice, el que permanece en mi palabra es mi discípulo y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué significa permanecer en Jesús? Para ustedes, ¿qué es eso? ¿Qué acciones genera? ¿Cuál es la esencia de eso? Quedan 10 segundos. Y tenemos ahí varias tareas. A propósito, no puse ninguna respuesta correcta a ustedes, pero vamos a ver. Cumplir sus mandamientos, estar arraigado a la fuente de vida, estar constantemente cambiando mi forma de pensar, seguir sus mandamientos y regirme bajo sus consecuencias, vivir en santidad. Déjenme hacer esta pregunta. ¿Los fariseos seguían sus mandamientos, los mandamientos de Dios? Sí. O sea, vivir en santidad, sentir dolor cuando pecamos, arrepentirnos y tener sed
decidir día a día seguirlo, estar en comunión con Él, estar al lado del Todopoderoso y Creador de sabiduría, dar fruto, mantener una relación con Él, hacer su voluntad, crear una palabra y obedecerla y ser obediente a Él. Veamos un poco qué es lo que dice la palabra de todo esto, ¿verdad? Usted pues dice, le dice a los que creen en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. En Juan 15, 4:10 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Conectado Yo constantemente. soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto porque separados de mí, nada puede ser. Y algo bien interesante en esto a ustedes es, si el sarmiento es cortado de la vid, si las ramas es cortada del tronco, ¿cuál es el que se muere? ¿El tronco o las ramas? La rama. Y hay que reflexionar en eso a ustedes. O sea, que nunca se nos olvide esa parte. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y lo recogen, lo echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mí. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Al final de cuentas, permanecer a ustedes es realmente mantenerse conectado y que toda mi vida fluya a través de Él. Es decir, este pasaje también es muy célebre, vamos a decir, pero ¿cuántas veces realmente lo aplicamos en nuestra vida? En el sentido de toda mi vida fluye a través de Él y realmente nada hago sin Él. Porque alejados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Y uno dice, pero bueno, ahora que sí hemos hecho algunas cosas, tal vez antes que no conocíamos al Señor, inclusive ahora hay algunas cosas que hacemos y aún así no realmente estamos conectados con Dios. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos oído la célebre frase, es que tengo paz en mi corazón? ¿Verdad? Creo que ya le hemos atacado suficiente en este estudio. Tener paz en el corazón, dice Jeremías, de que nada hay más engañoso que el corazón del hombre. Y la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no es la paz que uno siente usualmente. Es que me siento muy cómodo haciéndolo. Ah, pues sí, preguntarle a alguien que tiene alguna adicción, se siente muy cómodo haciendo lo que no debe hacer. No por eso es que es agradable ante el Señor y realmente permanecer. ¿Se acuerdan en Mateo que Jesús también le dice, alejaos de mí, hacedores de maldad? No los conozco, porque no es solo, es decir, de una vía. O sea, realmente es de doble vía. Que Él nos llame y uno contestar a eso. Y eso uno puede esforzarse a ustedes por estar conectado con el Señor, eh, creyendo que es por obras y no por gracia. Y ahí se puede perder porque se vuelve como los fariseos o por linaje. O sea, ya ahorita vamos a entrar a esa parte, ¿verdad? Quiero que también que se noten ahí en Colosenses 1, 21, 23. Dice, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha y irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y al cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Permanecer entonces ustedes también tiene que ver con mantener viva la llama de nuestra fe. O sea, saber qué es lo que realmente creemos. Y sé que suena, vamos a decir, tal vez trivial, pero en los momentos de las pruebas, en los momentos de abundancia, ¿qué tanto tenemos en conciencia esa fe, esa esperanza, que es lo que realmente nos mueve y lo que nos permite tomar esas decisiones? Y en efecto, Walter, lo de Nicodemo, ¿verdad?
Te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario no solo estudiar la palabra, o sea, lo estudiamos en el capítulo 3, en el capítulo 4, haciendo la comparación entre Nicodemo y la mujer samaritana a ustedes, pero ¿cómo era la relación de Nicodemo antes de conocer a Jesús? ¿Y cómo se fue transformando? ¿Cómo era la relación de la samaritana? O sea, sí, la samaritana tenía su pecado y todo, pues, pero ¿creía en el Señor? Puede ser inclusive que se haya arrepentido de sus pecados. Probablemente sí. Pero ¿cuál es el diferenciador? Es de que uno se mantiene en comunión, porque yo no vivo una vida solo por el hacer, sino por el vivir en Jesús. Entonces toma sentido. Para mí el vivir es Cristo y el morir es, porque, o sea, ¿qué quiere decir el vivir es Cristo? Es equivalente a Cristo. O sea, yo todo lo hago por Jesús y lo hago por Dios. Eso nos va a comenzar a dar una idea más profunda de qué es lo que realmente quiere decir permanecer. El célebre versículo en Hebreos 10, ¿verdad ustedes? Hebreos 10, 38, 39. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. El justo por la fe vivirá. Es vivir en fe, y no quiere decir vivir en fe de que todo lo que yo quiero se va a hacer. La fe, ¿cuál es? La fe genuina, la fe en Jesús. O sea, yo creo en Él, que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios conforme son llamados según su propósito. En Él, en eso creo yo. No para mi tranquilidad y mi bienestar, sino que realmente para la gloria de Dios. En eso creo yo. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, en todo lo que Él nos dice, y aquí estamos hablando en la Biblia, en los tiempos de intimidad, cuando Él nos habla, Él nos guía con todos los mensajes que nos da, ¿sí? Verdaderamente son mis discípulos. ¿Y qué es ser discípulo? Es ser imitadores. Un discípulo es alguien que camina con alguien y lo imita, ¿verdad? Ya hablamos del concepto de a quién imitamos en este mundo. La próxima sesión vamos a hablar de imitar a Dios, imitar al diablo. No, qué grueso, ¿ah? No, con que me imitas, eso basta para ser imitador del diablo, ¿verdad? En Salmos 25, 8, 10 dice, bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Eso es dejarme guiar todos los días, cada etapa, cada paso de mi vida por el Señor. Jeremías 31, 34, 33, 34, Jeremías 31, 33, 34 dice, porque este es el pacto que haré con toda la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Ese nivel de intimidad, ese nivel de relación, o sea, agarremos el ejemplo complicado de Judas, o sea, porque ahora uno dice, Judas sí el traidor, ¿verdad? Pero otra vez, ninguno de los discípulos, ni Pedro ni Juan, que tal vez son los más mencionados en la Biblia, habían percibido eso, porque es del corazón. Ustedes imagínense, mucha oremos, muchas veces, o sea, Judas era como todos, mucha ayunemos, va, ayunemos pues, pero no sabemos qué es lo que realmente pasaba en su corazón. La pregunta, amigos, es, ¿entiendes tú? ¿Estás consciente tú de lo que está pasando en tu corazón? ¿Cómo te sientes ante lo que vives, ante las situaciones de la vida? ¿Y cuáles son tus preocupaciones diarias? No, es que tengo que ir a hacer más dinero. Y dice, bueno, o sea, uno siente esa carga santa por tanta alma perdida, por tanta alma que no tiene al Señor. Saquemos otra vez el mentimiro, porque vamos a seguir acá con esto que dice. Entonces, si permanece en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. De una vez les adelanto la pregunta para que comiencen a
a pensarlo, denme un segundo, que es Ah, em, yo ¿para tengo qué? la respuesta incorrecta, dice. ¿Para qué queremos la libertad? O sea, dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y quiero que pensemos juntos, ¿para qué queremos la libertad? Ahí se va a ir la pregunta, vamos a ver. Está. ¿Para qué queremos la libertad? O sea, ¿por qué quisiéramos buscar libertad? A ver, este G30, si lo hacen rápido. ¿Para qué quiero libertad? O sea, dice, o sea, el Señor está hablando a gente que cree en Él. Si permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué quisiéramos libertad? Uy, Para servirle a Él, para no vivir en pecado. ¿Ves? Acá todas están buenas, ustedes lo pasen. Para poder amar realmente a Dios siguiéndole, para rendirla, porque al estar esclavo me siento mal y me siento sin paz, para permanecer en su presencia, para seguir a Jesús, no para pecar, sino para darle la voluntad de Dios, para conocer la verdad, para alcanzar la salvación. Y todo esto está genial. La verdad que, o sea, aquí está hablando a gente que realmente cree en Él. Si yo digo ahorita, si el Señor me dice, bueno, ok, que permanezcan en mí, van a ser libres. Y me dice, pero no soy libre ya, pues. O sea, ¿por qué me estás sacando eso, verdad, ustedes? Y le voy a decir dos cosas. Uno va a tener libertad de la ignorancia y del pecado. Porque dice, y conocerán la verdad. ¿Qué es la verdad? O sea, ¿qué realmente es la verdad? La verdad es ver las cosas como Dios las ve. Y esa parte es bien importante a ustedes, porque si yo veo las cosas como Dios los ve, mi propósito, mi mente, todo cambia. O sea, me gustó ahí alguien que ponía para amar como Dios ama. ¿Y cómo haces para amar como Dios ama? Tenés que verlo como Él lo ve. Esa es la verdad. La verdad es como realmente Dios diseñó las cosas. Esa es la verdad. Y es tan necesario para nosotros verlo de esa manera. No bajo la interpretación de nadie, sino que realmente como Dios ve. Ahorita es toda la controversia con el tema del Papa, ¿va usted? De los homosexuales y que la unión civil y todo eso. Estaba leyendo un artículo que es bien interesante de cómo ha evolucionado, llamaba la repugnancia hacia otras personas. Eh, hace, vamos a decir, 100, 150 años, algo que socialmente era incorrecto era sentarse a la mesa con alguien que se había vuelto a casar, por ejemplo, porque esa gente no. Más tiempo atrás, por ejemplo, o sea, igual ahorita puede ser con un homosexual, más tiempo atrás con una prostituta, con los cobradores de impuestos. No sé si bien mi punto. No quiere decir que el Señor lo toleraba, pero con ellos se sentaba a comer, con aquellas cosas que no se hacían, con ellos se sentaba Él. O sea, ¿qué nivel de amor tenía Él? Y esa es la verdad, de que todos somos hijos de Dios, de que, perdón, todos tenemos el derecho de ser hijos de Dios, y a cada quien escoge, va usted, porque no he venido a amar a justos, decía el Señor, sino a pecadores, al arrepentimiento. Bien importante, y ahora vamos a ver un pasaje de eso, ¿verdad usted? Pero antes quiero que leamos Romanos 6, 14 y 18. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Pablo lo que nos está diciendo es, o sea, por diseño nosotros estamos condicionados a seguir a alguien. O sea, estamos condicionados a seguir a alguien. La pregunta es, ¿a quién está siguiendo?
No, a mí nadie me guía, vos. Yo mi vida la mando yo. ¿Verdad? ¿A quién estamos realmente siguiendo? Cuando decimos seguimos a Jesús, déjenme hacer esta reflexión. ¿Estamos nosotros realmente siguiendo a Jesús o estamos pidiéndole a Jesús que nos acompañe a nosotros? Porque es bien distinto. Es quien está al mando, quien dirige, quien marca el destino, quien marca la forma. No es que Jesús dice que yo quisiera llegar ahí y quisiera llegar así. Así me gustaría a mí. Pues al revés, señores, ¿a dónde vamos? Como dijo Abraham, salte de la casa de tu parentela y te llevaré a otro lugar. ¿Y dónde está ese lugar? A ver, ¿y cómo voy a llegar? Bueno, muchachos, sálganse de Egipto, pero hay un gran mar en medio, que se salgan de Egipto. ¿Ya cómo lo va a abrir? Es el problema mío. Eso es permanecer y tener fe en el Señor. Y con lo que le decía a ustedes, de poder amar como el Señor ama. Veamos lo que dice 2 Timoteo 2, 25, 26. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso les da el arrepentimiento Dios, que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo y habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Qué importante esto a ustedes. O sea, cuando nosotros somos libres, verdaderamente libres, comenzamos a entender que nos desprendemos de tantos prejuicios y ataduras que podemos tener en nuestro corazón. Importante es, y conoceremos la verdad. Nuevamente, la verdad es conocer el diseño original de Dios. Esa es la verdad. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y entonces, cuando entiendo eso, ok, ya mi actuar cambia. Por ejemplo, ante la muerte, ¿cuál es la verdad de la muerte física? La verdad, ustedes saben que esta muerte física no nos separa de Dios, sino que es la muerte espiritual la que realmente nos separa de Él. Entonces, conocerán la verdad, ya soy libre, porque entonces ya no le tengo miedo a la muerte. Conozco la verdad de que Jesús pagó por mis pecados, entonces ya no tengo miedo a la condenación. Entonces me anclo a Él. Eso es conocer la verdad. Y en cada aspecto de tu vida, ¿va? ¿Cuál es la verdad que tienes que por conocer? ¿Y cómo puedes conocer la verdad? Siendo la fuente, estando con la fuente de la verdad, porque la verdad para el cristiano, mucha no es un concepto, no es una idea, no son hechos. La verdad es una persona. Mm. Y es por eso que tengo que permanecer en Él, porque Él es la verdad. Y entonces puedo caminar como realmente un discípulo del Señor. Judas, en ese controversial ejemplo que estábamos dando a ustedes, ¿conocía él la verdad? No, tal vez él escuchaba, oyó mucho sobre la verdad, pero nunca le interiorizó. Acá el conocer que usan los judíos es tener revelación que genera cambio. O sea, es un conocimiento profundo. O sea, es como fe, es como tener fe en la verdad. Otra vez, yo creo que la fe ha sido también hasta muy mal interpretada de que se va a hacer lo que uno quiere. O sea, no, es un conocimiento, pero profundo, arraigado, de que eso así es. Conocer esa verdad, ustedes, es lo que tenemos que buscar y permanecer. Judas le dio prioridad a las 30 monedas de plata. ¿Era verdad de que esas 30 monedas de plata valían más que la vida de Jesús? No, no era verdad. Él no conoció la verdad. ¿Es verdad que necesitas tener relaciones con alguien más? No, no es verdad. ¿Es verdad que necesitas todo el dinero del mundo para darle protección a tu familia? No, no es verdad. ¿Es verdad? Y así nos podemos ir con cualquier cosa a ustedes. Y dicen, no, 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 no es verdad. Entonces, ¿por qué actúas como que fuera? ¿Por qué en ciertas situaciones actuamos como que si fueran? Y esto nos lleva al versículo 33. Ahí solo se dan cuenta que
Ustedes mucho platican, mucho, 35 minutos en un versículo. Ojalá. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, serán libres. Acá la primera inclinación que podemos tener es, hablarán, pero si ellos fueron esclavos de los egipcios, de Babilonia, de Persia, del Siria y ahora de los romanos, ¿y están locos o qué? Yo creo que no están hablando acá de una libertad política. Yo creo que ellos están muy claros de eso. O sea, no creo que sean tan cínicos. Yo pienso que están hablando de una libertad espiritual. Es como, entonces, le está hablando a gente que cree en Jesús, le está hablando a gente como nosotros. Y bueno, muchas van a ser libres. Y yo digo, ¿y todo este tiempo yo que no era libre o qué? O sea, si yo creo en el Señor Jesús, pues yo soy libre siempre, desde siempre. Es más, pues, yo soy yerno de Antulio Castillo. O sea, no, me estés fregando, pues. No, es que fíjate que yo vengo de una casa cristiana, pues. O sea, yo esos rollos no me afectan a mí. ¿Cuál habría sido tu respuesta a eso? Si ahorita, ya siendo creyente, te dicen que vas a ser libre, ¿de qué realmente somos esclavos nosotros mismos? Olvidémonos de la gente, o sea, olvidémonos de los demás, porque fáciles somos para vincularlo con un montón de gente a ustedes. ¿De qué eres esclavo tú? ¿Qué cosas te cuesta hacer? Y para eso, para profundizar en eso, si me acompañan al Mentimeter, vamos a hacer otra pregunta. Esta va a ser más corta, entonces y tiene opciones. Por supuesto, hay más opciones, ustedes solo quería. Te va a salir, me cuesta, y ahí hay un montón de cosas. O sea, yo lo que piensen es, me cuesta despertarme temprano para buscar a Dios, amar a mis enemigos, perdonar fácilmente, dejar alguna adicción, me cuesta no murmurar y chismear, me cuesta dejar de buscar la aprobación de los hombres. ¿Verdad que ahí sí me olvidó poner ninguno, ¿verdad? Pero los santos están cabales, dice. Todavía no las has mandado. Ya, ya. Ah, Ya casi tenemos a todos. Bueno, con esto nos vamos, puchas, solo a uno le cuesta amar a sus enemigos. Solo a uno. Entonces, tengo una pregunta. ¿Les dejado escoger varios o solo una? Solo una. Solo Solo una que una. escoger. Solo una. Ese fue error mío. Iba a escoger dos, pero al escoger la segunda me quitó la primera. Ya, ok, no importa. O Se sea, a mí ni me dejó hubiera escoger. salido de repente en alguna otra por ahí también. y tal vez ustedes lo quito porque es la pregunta. O sea, decíamos, vas a tener libertad para hacer un montón de cosas. ¿Y cuántas veces sufrimos, vamos a decir, con nuestro carácter, con nuestra forma de operar? Porque dice, es que no, hombre, no. Eso es imperdonable. No, es que, y Jesús decía, es que mérito tienen en amar a quienes los aman. O sea, los inconversos también pueden hacer eso. Amen a sus enemigos. Eso solo se puede con la misericordia y el poder y el amor de Dios que uno tiene, que uno puede llegar a tener permaneciendo en Él. No es que yo no soy libre de dejar esta adicción. Pregunta fuerte a ustedes. ¿Será que es porque estás permaneciendo en el Señor? ¿Será que realmente estás permaneciendo en Él? Porque dice que si permanecemos en Él, conocemos la verdad y la verdad los hará libres. Cuando uno es libre, eh, eso no es libre. ¿Estás o no estás en la cárcel? No puedes estar a medias en la cárcel. No puedes estar medio atado. ¿Estás o no estás? O sea, a lo que voy es cuando sos libre, hay un antes y un después. Rara vez vas a ver una progresión. Ciertamente la santificación es un proceso, pero la libertad
Tenemos uno, la libertad de la condenación por la justificación, la libertad de buscar el camino de la santificación y la libertad de la adopción como hijos. Pero realmente el Señor acá nos está diciendo, ok, de eso que te cuesta hacer, ¿qué es lo que no estás entendiendo? ¿Cuál es la verdad que no has aceptado? ¿O que no tenés? ¿O que no querés aceptar? Porque estos judíos, al final de cuentas, tenían eso a ustedes. No, es que la verdad que en la mayoría voy bastante bien. El Señor habla en absolutos. Y pues sí, si yo voy a la iglesia, che, si yo me despierto a las 4:45 para orar, hermano, ¿cómo realmente está nuestro corazón a ustedes? Entonces Jesús les contesta, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no tiene la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Y acá está hablando del de que vive en pecado, no el que ocasionalmente cae. Y dejamos bien la diferenciación. El que ocasionalmente adultera es vivir en pecado de adulterio. A ustedes no lo decoremos. Ah, no, sí. ¿Cuántas veces hemos oído? Ah, no, si yo veo pornografía o adultero solo una vez al mes. Ah, no vaya. Gracias a Dios, ¿no? Realmente es tener una constante. O sea, les digo, si se repite continuamente, es vivir en ese pecado. Y es lo que está hablando Jesús. Porque veamos lo que nos recordaba Walter en el capítulo 3, cuando estaba hablando con Nicodemo. Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no puede ver el reino de Dios no puede conocer la verdad. Y el que no conoce la verdad no puede ser realmente libre. Porque eso, o sea, eso es perdón el francés, es lo jodido del pecado. Es que te esclaviza. Y asumamos de que nosotros ya somos verdaderamente libres. ¿Cuánto más tenemos que ir a ayudar a aquellos que siguen encadenados? Es terrible. O sea, es horrible. Es horrible vivir encadenado y peor aún, aquellos que viven en cadenas y no se dan cuenta y no han logrado disfrutar la plenitud de la vida porque siguen atados a la cadena del pecado. Aquellos que creen que realmente son libres, puchica, pero son más esclavos que cualquier otra cosa. Podemos ser nosotros, puede ser alguien más. ¿Y cuánta empatía y amor nos genera eso? Déjenme leerles un pasaje un poco largo en Segunda de Pedro 2, 18 al 22. Segunda de Pedro 2, 18 al 22. Dice, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. O sea, aquí está hablando de la gente que está dando Jesús a ustedes. Entonces, hay algunos que nunca tuvieron un encuentro con el Señor, aunque Romanos realmente nos dice que de alguna forma siempre los va a tener. Pero aquellos que fueron expuestos al Evangelio, a la palabra, a los estudios de la palabra, así como nosotros, o sea, literalmente los que estamos acá, y volvemos a caer a nuestra forma de actuar de antes, dice, casi que mejor te hubiera sido no saber nada, porque tu segunda condición llega a ser peor que la primera, porque entonces realmente te vuelves un incrédulo. ¿Qué es un incrédulo? Un incrédulo es diferente a un ignorante no sabe. Un incrédulo es alguien que sabe la verdad y decide rechazarla. Lo estudiamos la vez pasada a ustedes. Porque ese es el único pecado que no puede ser perdonado porque es el pecado contra el Espíritu Santo, porque Él nos viene a redarguir de pecado, juicio y justicia. Y si tú no crees eso, eso ya es imperdonable. O sea, es como, bueno, contra eso ya no podemos hacer mucho, pues. Sigue Pedro y dice, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, pues habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado, les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero.
el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Pasaje duro a ustedes, pero es que tenemos que estar claros en quién realmente creemos. Y por eso es que las pruebas vienen para ver realmente en quién creemos. No por maldad, sino por claridad. O sea, creo que es mejor sepamos temprano, pues, sepamos lo antes posible si realmente creemos o no. Y perdón, me voy a atrever a dar el ejemplo de Alejandro, a ustedes que he tenido el privilegio de compartir un poco en lo que él está viviendo, que todos sabemos, y ver la fe de Alejandro. Yo no soy Dios para conocer su corazón, pero cuando ves cómo se expresa y todo decís, esa es la fe que pasa por el fuego, literalmente el fuego. Que decís, "Ah, eso es, o sea, ¿cuántos viendo lo mismo decís, pucha, ¿saben qué? Todo esto, su madre. O sea, yo para estos rollos, si no, no. ¿Por qué? Porque él conoce la verdad. ¿Y cuál es la verdad de que va a sanar Dios a su vida? Puede ser. O sea, él cree que lo puede hacer, pero sobre todo sabemos de que nuestra esperanza está de que estando, terminando nuestra estadía en la tierra, estamos presentes con el Señor. Y que la condenación no nos va a separar, porque realmente tenemos una relación con Él y permanecemos en Él. ¿Es agradable? No, no es agradable. Por eso Pedro, cuando lo van a crucificar, tiene la osadía de decir, o sea, te van a matar, o sea, te van a matar con una muerte dura, horrible, que es la crucifixión. Y dice, no, porfa, crucifíquenme al revés, porque no soy digno de morir como mi maestro. Eso es fe. O sea, perdón a ustedes, pero no es desearnos el mal a nadie, pero sí es desearnos que nuestra fe sea aumentada y probada. No vaya a ser que nosotros seamos como estos judíos. Como hablábamos de cuando entraron a Jerusalén, a cuando viene como rey, bienvenido, Señor. Cuando viene a morir, no, así no. Es que así no me sirve. Así ya no cumple mi propósito. Entonces así no me gusta. Bueno, está bien. Como le dijo a sus discípulos, ¿quieren irse ustedes también? O sea, en esta tierra así va a funcionar. ¿Quieren irse ustedes también? Váyanse. Váyanse. Yo no los necesito. Ustedes me necesitan a mí. Y no es por cuestión de poder y de ver quién puede más a ustedes, pero es el justo por la fe vivirá, porque no vivimos por vista, sino por fe. ¿Y cómo puede superar todo eso? O sea, a mí me encanta la historia también de Pablo, cuando está con Silas y los meten a la cárcel, ¿va a ustedes? Se ponen a adorar. ¿Cómo es posible? Pues, ¿cómo es posible? Porque conocen la verdad. Conocen que lo que nadie les puede quitar es la presencia del Espíritu Santo con ellos siempre. Entonces se ponen a adorar. Ellos están claros de eso. ¿Me puedes encarcelar? Sí, pero realmente no me puedes quitar mi libertad, porque nada, ni lo alto ni lo profundo, ni los demonios ni los ángeles, ni nada de lo creado me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso lo creen ellos. Esa es la verdad que ellos saben. Entonces pueden actuar conforme a ella. ¿Cuál es tu verdad? ¿Cómo conoces realmente tú la verdad y no eres esclavo de la mentira que crees? En Gálatas 5:1, Pablo nos dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes, no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Por qué? Porque el pecado lo que va a hacer es decir ya viste, no que tan libre pues, esa tu libertad, ¿a dónde te ha llevado? Y te va a comenzar a bombardear así, con engaños sutiles, con pequeñas cosas. Y es entender a ustedes que si permanecemos en Él, somos sus discípulos, conoceremos la verdad. O sea, si permanecemos en Él, entonces conoceremos la verdad. Y esa verdad, el efecto natural es que te hará libre. Pero primero tenemos que entender nuestra condición de esclavos, que somos esclavos al pecado, que somos esclavos a tantas cosas, a ustedes. Pero el Señor nos trae libertad. Y yo sí creo que esa libertad viene. Y perdón, o sea, solo el Señor conoce los corazones. Pero déjenme contarles,
A mí el Señor, con el nos asombramos, realmente fue de un día para otro. Me quitó las malas palabras, me quitó el gusto por el licor, me quitó la pornografía, me quitó el deseo de estar con más mujeres, por dar algunos, y me encendió un hambre de buscarlo desde muy temprano todos los días, de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque conocí quién era él, porque entendía. Yo saben que estoy trabajo con el tema de la samaritana. Si supieras quién es el que te habla y el don de Dios, entonces tú le pedirías a él. Cuando uno dice, "Ah, ya comienzo a entender quién es él, pues ya ni mo, yo me voy a despertar temprano, puro loco si no, puro loco si no. ¿Y qué de aquellos que están buscando al Señor? Yo a ustedes, les confieso, le he pedido al Señor porque a veces uno puede ser muy machetero, muy duro. Y le decía, Señor, dame más amor por la gente, dame más amor. Y cuando entendí es que yo no necesitaba más amor, pues, o sea, sí, pero lo que necesitaba era más de Él, para ver cómo Él ve a la gente. Dice, hablando otra vez del tema de los homosexuales, ¿no? Ustedes, ¿amamos a los homosexuales? Jesús los ama con todo su corazón, así como te amó a vos, mentiroso, adúltero, pecador. O sea, ¿por qué nos centramos a esa polarización, va ustedes? Sí, hay que marcar, hay que tener los conceptos bien claros, bien definidos, pero por sobre todas las cosas hay que amar, porque dice que el que ama a su prójimo cumple la ley. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Cuál es el gran diferenciador? Amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué fue lo que marcó a la iglesia en el siglo I? El amor. ¿Qué fue lo que destruyó el imperio romano? Un imperio violento a ustedes. El amor. Ahí se crearon los hospitales. ¿Por qué? Porque la gente ya no le tenía miedo a la enfermedad ni a la muerte, sino por amor se iba a cuidarlos. Ya no despreciaban a la gente, sino que por amor a los samaritanos. Y tantas cosas a ustedes. No que es diferente amar a tolerar. ¿Verdad? Amar es ver como Dios ve. Tolerar es permitir esas acciones a ustedes. Y déjenme terminar con este en Gálatas 4 al 7. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a todos los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Esa es la ¿Cuál libertad. fue esta que leíste, Rafa? Perdón. Gálatas 4 al 7. Gracias. Entonces solo quiero volver a leer el pequeño pasaje que estudiamos hoy. Juan 8, 31 al 36. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Y cierro con este pensamiento de lo último. Ustedes decían, pucha, pues nosotros somos de Moisés, de Abraham. Dicen de Moisés, Dios dijo, porque no ha habido siervo como él. No ha habido siervo como él. Y Dios dice, mira, siendo por el siervo, no van a permanecer para siempre, es por el Hijo, porque más es el Hijo que el siervo. Y si entonces me jacto, si nos jactáramos como decían los judíos, puchicas, yo soy de Abraham, puchicas, yo sigo a Moisés, si nos jactáramos así y lo hiciéramos de seguir y permanecer a Jesús, entonces seremos realmente libres. Y eso es lo que buscamos y anhelamos para la gloria de Dios. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor,
por tu misericordia, Señor, por esta libertad que tú nos ofreces, Señor, gratuitamente, a solo permanecer en ti, Señor, lo cual es nuestro mayor gozo. No es ninguna carga, Padre. Hoy venimos a pedirte, Señor, que abra nuestros corazones lo más ancho que puedas, Señor, y que nos escudriñes, Señor, que nos limpies cada día más, Señor. Señor, hoy voluntariamente venimos a pasar por el fuego, Señor, para que seamos purificados, porque preferimos, Señor, pasar de una vez para crecer en fe y en santidad para contigo, Señor, porque sabemos que al terminar la prueba, estaremos resplandeciendo tu gloria y tu poder y permanecemos en ti, Señor. Nos aferramos a ti, Señor. Aumenta esa llama de amor, Señor, de amor por ti. Primero, Señor, creador del universo, Rey de todo lo creado, Señor, y todo lo invisible. Ayúdanos, Señor, a amarte como tú te mereces, a amarte como tú nos enseñas y como tú nos amas a nosotros, Señor. Al dar tu vida por nosotros, así nosotros venimos a dar nuestra vida por ti, Señor. Sabiendo que no es una vida de sufrimiento, sino es una vida de plenitud, de abundancia en ti, Señor, de todo el fruto de tu espíritu, en amor, misericordia, mansedumbre, dominio propio, bondad, benignidad, verdad, justicia, Señor. Esa es la vida que anhelamos. Y Padre, te pedimos que tú nos enseñes a caminar en verdad, que es caminar contigo, Señor, en todas las cosas, en todas las decisiones, en todas las áreas de nuestra vida. Muéstranos la verdad, Señor. ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu diseño, Señor, para poder amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos? A cada quien, Señor, los que estamos aquí en el monte de influencia que tú nos has llamado, Señor. Que podamos amar como tú nos amaste. Ese amor que permita, Señor, quebrarlos y mostrar que hay alguien que ama de forma incondicional. Señor, que ama de una forma que el mundo no conoce, no vinculado al placer, sino vinculado a una decisión de amor profundo. Padre, te amamos, te adoramos, te entregamos este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigos, siempre un gusto y privilegio. No sé si alguien tiene algún comentario que quiere hacer sobre esta lección y cerramos con eso. Algo que les haya calado, dudas, a veces las llaman al Espíritu Santo. Todo fue al hueso. Yo creo que las preguntas esas del mentímetro nos hace reflexionar también respecto a lo que somos, a lo que creemos y a lo que queremos ser, ¿verdad? Y a lo que esperamos para más adelante. Eso creo que fue muy bueno. Buenísimo. Pues igual siempre estamos ahí a las órdenes para servirles a ustedes y como decimos, aquí se acaba la teoría, al cortar la llamada comienza la práctica. Para que sepan, los próximos 2 jueves no va a haber estudio, ¿sí? Okay. Vieron ahí el descanso ministerial. Pensamos entrarlo, pero la verdad que hablamos con Antulio, lo oramos y demás, y es bueno, o sea, es sano descansar. Igual, para los que se perdieron alguno, estas ya están en YouTube, me pueden pedir todas las sesiones, ya están en YouTube, las pueden echar. Nada les impide igual despertar a las 4:45 a orar a ustedes. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ah? Y si quieren estar bien picados, como dicen con Byron Jr., hasta bañaditos y todo, pueden estar ahí. Así que buenísimo. Pues eso es todo por hoy, amigos. Los bendigo, les mando un fuerte abrazo. Y gracias aquí por conectarse y compartir todos juntos. Bendiciones para todos.